acuerdo a nuestra investigación, la muerte del estudiante se produce por un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax. Él fue impactado por un objeto como este. Este lo impacta. Esta es una bomba lacrimógena, sí. Ortega Díaz también denunció que el lanzamiento de bombas lacrimógenas a quemarropa es ilegal y letal. Asesinan de un tiro en la cabeza a un estudiante de la Universidad de Oriente, Núcleo Ciudad Bolívar. Tribunal Supremo ordenó a 8 alcaldes opositores impedir barricadas en sus municipios. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Amigos televidentes, tengan todos buenas noches. Nos acompaña Madeleine González, nuestra intérprete de señas. Amigos televidentes, muy buenas noches. Estas son las informaciones más destacadas del día. Juan Carlos Pernalete fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por un guardia nacional. Así lo confirmó la fiscal general Luisa Ortega Díaz, desmintiendo al ministro Néstor Reverol. De acuerdo a nuestra investigación, la muerte del estudiante se produce por un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax. Él fue impactado por un objeto como este. Un objeto como este lo impactó. Llegamos a la conclusión, luego de una serie de experticias realizadas sobre el cadáver de este joven estudiante, de la inspección técnica, no solamente la autopsia, sino la inspección técnica al cadáver, levantamientos planimétricos del sitio del suceso, la versión de los testigos, 5 testigos tenemos en este caso, reconocimientos técnicos, acoplamiento físico de las dimensiones del cartucho con la lesión que tiene en el tórax, la presencia de residuos en la franela conjuntamente con los elementos que componen este instrumento. La declaración realizada por la fiscal general desmiente la versión de varios voceros del gobierno, quienes aseguraron que el estudiante había fallecido por el impacto de una pistola de perno. La máxima representante del Ministerio Público pidió a los responsables de mando en los cuerpos de seguridad del Estado implementar el seguimiento en las actuaciones de los funcionarios en materia de orden público. Es deber de quienes tienen el mando de los cuerpos de seguridad del Estado asegurarse que los funcionarios que participen en estos operativos tengan la preparación adecuada, la competencia, la actitud mental y física para el manejo de las herramientas para la contención de los hechos violentos en caso de producirse y evitar usar la fuerza si la gente no está ejerciendo violencia. Disparar bombas lacrimógenas con escopeta a las personas directo al cuerpo está prohibido, no solamente por las propias instrucciones que están aquí, sino por los estándares nacionales e internacionales. La fiscal Ortega Díaz informó que desde el 6 de abril se han registrado 55 personas fallecidas, 52 civiles y 3 funcionarios policiales o militares, 1.000 personas lesionadas, 771 civiles y 229 funcionarios policiales o militares. Igualmente han registrado 346 bienes públicos quemados. Según la fiscal, el Ministerio Público lleva adelante 1.445 investigaciones por delitos contra las personas y por daños a la propiedad. Por delitos comunes han imputado a 2.664 personas, 284 han sido privadas de libertad. Informó que adelantan 7 investigaciones por el uso de la justicia militar en casos donde corresponde a la ordinaria. Aseguró además que han solicitado la declinación de 2 casos, uno de Nueva Esparta y otro de Zulia. En el día de hoy vamos a presentar un amparo por abstención del tribunal uno de estos tribunales a negarse a pronunciarse, porque no ha habido el pronunciamiento debido. Asimismo, dirigimos una comunicación a la fiscal general militar para que nos informara al Ministerio Público el número de procesos y detenidos. Queremos verificar su estado de salud, queremos verificar el estado de detención de estas personas. Nosotros creemos que es contraria a los mandatos y principios emanados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Considera necesario el desarme en la población. Aseguró que la Fiscalía lleva 16 investigaciones abiertas contra la actuación de grupos civiles armados al margen de la ley. Catalogó como dantesco el caso del hombre quemado y apuñalado en Altamira, municipio de Chacao,
Sobre este hecho, la fiscal general aseguró que en los próximos días ofrecerá detalles de lo ocurrido. Harley Monseguilemán, Televen. El Tribunal Supremo de Justicia le ordenó a 8 alcaldes opositores cumplir con una serie de amparos cautelares, entre los que destaca evitar la obstrucción de vías públicas en sus municipios. Gerardo Blay, Ramón Muchacho, David Smolansky, José Fernández, José Luis Rodríguez, Carlos García, Juan José Peña y Omar Lares. Se les ordena realizar todas las acciones y utilizar los recursos materiales y humanos necesarios en el marco de la Constitución y la ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública. Esta Sala Constitucional debe advertir a los mencionados alcaldes del cumplimiento obligatorio de los mandamientos de amparo cautelares y, en caso contrario, estarán incursos en la sanción prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. El artículo mencionado por el segundo vicepresidente del Tribunal Supremo, Juan José Mendoza, expresa que quien incumple el mandamiento de amparo constitucional dictado por un juez será castigado con prisión de 6 a 15 meses, condenas que les fueron impuestas a los exalcaldes Miguel Ceballos de San Cristóbal y Enzo Escarano del municipio San Diego de Carabobo, cuando en el año 2014 se determinó que habían incumplido con las medidas de la Sala Constitucional. El alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, se manifestó sobre las órdenes del Tribunal Supremo de Justicia y expresó que la policía de Chacao se encuentra intervenida por el Ministerio de Interior y Justicia. Ahora sí quiero recordar al gobierno que el responsable de la seguridad ciudadana es el gobierno y el responsable del control de las manifestaciones es el gobierno nacional. Y el municipio de Chacao está aquí con su alcalde al frente trabajando en todo lo que son nuestras competencias, incluyendo el área de seguridad. Pero no olvidemos, hay que recordarle al gobierno que la Policía Municipal de Chacao está intervenida por el Ministerio de Interior y Justicia, razón por la cual la responsabilidad del gobierno es absoluta en esta materia. Fueron 7 las órdenes dadas por el Tribunal Supremo, entre las que están impedir reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito y velar por la protección del ambiente. Un estudiante de la Universidad de Oriente, Núcleo Ciudad Bolívar, fue asesinado de un disparo en la cabeza tras una incursión de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional en el decanato de esa casa de estudios. Para investigar este hecho, el Ministerio Público comisionó al fiscal 4 de la entidad. Augusto Sergio Puga Velázquez, de 23 años, recibió un impacto de bala con entrada en la zona frontal y salida en el occipital y sufrió exposición de masa encefálica. El joven estudiante de enfermería fue trasladado al Hospital Ruiz y Páez, donde fue estabilizado. Luego llevado a la clínica Andrés Bello para ser intervenido por especialistas en neurocirugía y allí sufrió un paro cardíaco. 6 estudiantes más también resultaron heridos, uno de ellos en estado reservado por presentar una herida por arma de fuego en el abdomen. Profesores de la institución y estudiantes también han informado extraoficialmente sobre la detención de 7 cascos amarillos, forma que se les conoce a los estudiantes de medicina que intentan socorrer a los afectados. Durante estos días, esta casa de estudios ha servido como punto de llegada para diferentes actividades de protesta antigubernamental. Sin embargo, la noche del martes, los estudiantes advirtieron la presencia de los uniformados, quienes presuntamente amenazaron con detenerlos a su salida. En este escenario, los adolescentes decidieron quedarse dentro del recinto universitario, siendo este el desenlace. Desde el Estado Bolívar, Luciana Peña Font, Televen. Fue asesinado el joven de 24 años Adrián Duque y otras 6 personas resultaron heridas luego de un enfrentamiento con las autoridades que se generó durante una manifestación en las Torres del Saladillo en el estado Zulia. El manifestante fue trasladado desde el casco central de Maracaibo, donde se desarrollaba la protesta, hasta el hospital Chiquinquirá, donde ingresó sin signos vitales. Los médicos determinaron que fue presuntamente impactado por un proyectil en el intercostal izquierdo. Adrián Duque era egresado de la Universidad José Gregorio Hernández como contador público y se convierte en la 3ª víctima que muere en las manifestaciones en el estado Zulia. El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, acusó al Ministerio Público de propiciar un clima de impunidad y zozobra en Venezuela. Esta espiral de violencia ha generado un clima de impunidad, propiciado al mismo tiempo por el Ministerio Público, que con su inacción
no ha garantizado la correcta aplicación de la justicia y consecuentemente ha generado zozobra en la colectividad. Se ha llegado a precalificar hechos de suma gravedad, colocando en tela de juicio el prestigio de honorables instituciones como lo es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Reverol informó que fueron detenidas 2 personas relacionadas con las protestas en el estado Miranda, 2 miembros del Partido Voluntad Popular en Caracas y 1 de Un Nuevo Tiempo y 2 de Primero Justicia en el estado Zulia. Por inconstitucional, la Asociación de Rectores Universitarios introdujo una demanda de nulidad de los decretos 2830 y 2831 que convoca la Asamblea Nacional Constituyente ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. A fin de rescatar la vigencia de la Constitución, los rectores de las universidades autónomas y experimentales exhortaron a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a suspender los decretos, ya que consideran que desconocen la soberanía popular. Si el presidente de la República y el gobierno nacional no oye las peticiones de los venezolanos, serán los únicos responsables de lo que está pasando en este país. El TCJ está al servicio del país, no puede estar al servicio de ninguna parcialidad. Y es muy clara nuestra petición. Es una medida cautelar de suspensión de un decreto que es inconstitucional y que el CNE, de una manera insólita, en 6 horas decide una fecha de una constituyente con unas bases comerciales absolutamente inconstitucionales y fija unas elecciones vencidas regionales. La rectora Cecilia García Arocho también repudió los hechos violentos que ocurrieron este martes en la Universidad Metropolitana y en las demás casas de estudios durante los últimos 50 días, así como la represión en las manifestaciones. Para usted, señor presidente, el exhorto y la exigencia de que nosotros sí queremos paz de verdad. Eso no solamente ha ocurrido en la Universidad Metropolitana, que por supuesto tiene todo nuestro respaldo y nuestro repudio. Ha ocurrido en la Universidad Carabobo, ha ocurrido en la UPEL, ha ocurrido en los Andes. Al 5 de mayo se pretendió incursionar en esta universidad y lanzar bombas lacrimógenas que con nuestros estudiantes y nuestro futuro no se sigan metiendo. No hay ningún tipo de acción que no sea pacífica. Entonces, ¿por qué ustedes reprimen? Que los otros también tienen derecho, los demócratas, llegar al destino, porque las instituciones son de los venezolanos, no le pertenecen a usted, señor presidente. Teresa Medina Ambrosino, Televen. El dirigente del PSUV y alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, desestimó la importancia de que la oposición atienda o no el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, así como a las elecciones regionales convocadas por el CNE para finales de julio y el 10 de diciembre respectivamente. Rodríguez expresó que con la convocatoria hecha por el Consejo Nacional Electoral durante la noche del martes se ratifica que en Venezuela existe una democracia plena. ¿Ahora qué van a hacer? ¿Van a decir que no van a las elecciones? Eso es problema de ellos. ¿La MUD va a decidir que no participe en la Asamblea Nacional Constituyente? Eso no es problema del pueblo de Venezuela y tampoco es problema del Consejo Nacional Electoral y tampoco es problema de quien propone la Asamblea Nacional Constituyente, porque esa no es una elección de partidos. Es una elección de ciudadanas y ciudadanos. Los trabajadores y las trabajadoras se podrán postular. ¿Y qué importa si la MUD está o no está? Eso es problema de ellos. Si ellos quieren convocar un referendo consultivo, que lo convoquen, que hagan todos los mecanismos y las propuestas, etcétera. El también alcalde del municipio Libertador manifestó que pese a que en un principio las elecciones regionales habían sido convocadas para el primer semestre del año, se cumple el cronograma electoral postergando los comicios para el 10 de diciembre. Se está respetando el cronograma y además se advirtió que si se activaba de forma extemporánea y fraudulenta como intentó hacerlo Capriles Radonsky, entonces había que postergar, cosa que es muy frecuente, no solamente aquí, en Francia, en España, la elección de gobernadores y gobernadoras. Jorge Rodríguez manifestó que así como avalan las bases comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente, también aprobarán el cronograma presentado por la Junta Electoral. Cristal Chopite, Televen. La Confederación de Industriales de Venezuela, Conindustria, se pronunció a través de un comunicado oficial fijando posición con respecto a la situación actual de Venezuela, en el que también exigen al gobierno nacional el respeto irrestricto a la Carta Magna. Luego de casi 2 meses de protesta ciudadana y como reacción a lo que consideran la ruptura del hilo constitucional y el desconocimiento de la autonomía y separación de poderes públicos en Venezuela, la Confederación de Industriales de Venezuela, Conindustria, manifestó su profunda preocupación por la poca capacidad de producción industrial en el país, que a su juicio es el resultado de un modelo económico fracasado,
y sobre cuyos efectos han venido alertando insistentemente sin lograr una respuesta positiva por parte de quienes conducen la política económica del país. Consideraron que el resultado del deterioro de la industria tanto privada como la del Estado se tradujo no solo en menos producción de bienes, sino también en pérdida de empleos de calidad y empobrecimiento general de la población. Exigieron que el gobierno cumpla cabalmente con lo establecido en la Constitución Nacional vigente y no intente reemplazarla. Según Conindustria, la sola e innecesaria discusión pública de una Asamblea Nacional Constituyente desvía el foco de los problemas reales que enfrenta el país, que son la falta de producción, la inseguridad personal y jurídica. La nueva tasa del dólar DICOM estará establecida entre los 1.800 y 2.000 bolívares. Así lo informaron las autoridades del Banco Central de Venezuela con respecto a la subasta que se realizará este jueves en el contexto del nuevo sistema de cambio. Los usuarios podrán registrarse en el portal de DICOM para acceder a las subastas convocadas por el comité. Momento de hacer nuestra primera pausa. En breve, más información. Al menos 62 heridos en la Gran Caracas fue el saldo que dejó la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado durante la movilización convocada por la Mesa de la Unidad Democrática que pretendía llegar al Consejo Nacional Electoral en el centro de la ciudad capital. 4 puntos de concentración fueron los convocados por la coalición opositora para la movilización de este miércoles que pretendía llegar al Consejo Nacional Electoral en el centro de Caracas para rechazar la entrega de las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. En Parque Cristal la concentración se inició a las 10 de la mañana y arrancó hacia Bellomonte en horas del mediodía. Transitó por la avenida Francisco de Miranda y tomó el Rosal rumbo a la avenida principal de Bellomonte, lugar donde intentó unirse al segundo punto de concentración que había sido convocado. Justamente en este sitio los manifestantes se toparon con piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes actuaron en conjunto con la Policía Nacional para impedir que la movilización siguiera su rumbo. Luego de intentar mediar con los efectivos, los manifestantes decidieron seguir su camino, acción que nuevamente terminó en represión con la puesta en marcha de las ballenas, el lanzamiento de bombas lacrimógenas y las detonaciones de forma permanente de perdigones. Situación que se extendió aproximadamente hasta las 5:30 de la tarde. En un balance oficial de heridos, el equipo de Salud Baruta atendió a más de 37 personas afectadas, mientras que Salud Chacao recibió al menos a 20 personas. Ante este escenario, los líderes opositores que encabezaban la movilización aseguraron que se mantendrán en las calles del país en rechazo permanente a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Aquí estamos nuevamente los venezolanos hoy en una movilización pacífica, alzando la voz por el país que nosotros nos merecemos. Lo que ha planteado Maduro ayer, lo que ha planteado el PSUV ayer, ese fraude disfrazado de bases comiciales, que busca destruir el voto universal, directo y secreto, que busca eliminar el principio de que cada uno de nosotros pueda tener con el voto la herramienta para cerrar esta crisis y cambiar la historia, es algo que debemos desconocer, que debemos rechazar, que debemos combatir y que debemos deslegitimar. Lo que hizo la señora Tibisay Lucena, lo que hizo ayer el señor Maduro, la señora Lucena definitivamente pasará a la historia como las personas que han pasado por ese cargo y que menos vergüenza tienen. Cree que los venezolanos somos tontos, que creen que los venezolanos no sabemos lo que dice nuestra Constitución, no estamos conscientes de los derechos. Y lo que hicieron ayer es parte de este autogolpe, es un autogolpe continuado. Maduro no se está comiendo el cuento de las elecciones regionales el 10 de diciembre, eso es mentira. El año pasado también hizo el mismo pronunciamiento, la misma persona. Al oeste de la ciudad capital sucedió la misma situación. Los cuerpos de seguridad del Estado se apostaron desde tempranas horas de la mañana en sitios como la avenida Páez del Paraíso y diversas calles de Montalbán. A pesar de ello, los manifestantes se congregaron en el centro comercial La Villa y al pretender iniciar su recorrido hasta el poder electoral fueron reprimidos nuevamente con perdigones y laces lacrimógenos, acción que le impidió salir del sector. Más temprano, cerca de las 11:30 de la mañana, durante la movilización también se denunció la crisis en el Hospital JM de Los Ríos de la falta del servicio eléctrico. La situación puso en riesgo la vida de al menos 18 pacientes, tanto en quirófano como en terapia intensiva. Unos niños en quirófano, que se va la luz, no hay planta eléctrica, no funcionan las baterías de la máquina de anestesia
Y hoy estoy hablando con la desesperación de un médico, llamándolo la sensatez, ¿vale? O sea, no puede estar la política y preservar el poder por encima de la vida de unos niños. Ustedes no pueden cortarle la luz a un hospital, poner en vida la vida de niños que están en terapia intensiva por evitar una rueda de prensa. De los médicos de terapia, de los médicos en quirófano desesperados de que hoy la vida de unos niños depende de un ambú, es decir, de la mano de un médico que pueda respirar y pueda vivir, porque a alguien se le ocurrió cortarle la luz al hospital para impedir la rueda de prensa de la fiscal. Es importante destacar que durante esta movilización también se observó presencia de civiles armados en distintos puntos de concentración. Ante esta situación y la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado que les ha impedido en reiteradas oportunidades movilizarse hasta el centro de Caracas, diputados y dirigentes opositores señalaron que se mantendrán en las calles del país y actualmente se encuentran evaluando nuevas estrategias que les pudieran permitir llegar de manera pacífica a las instituciones que se han planteado. Kevin Alfonso Gil, Televen. En horas de esta noche, familiares de Braulio Jatar Alonso, director del medio digital Reporte Confidencial, confirmaron su liberación. Ana Julia Jatar, hermana de Braulio Jatar, informó a través de la red social Twitter que su hermano se encuentra ahora en condición de arresto domiciliario. Entre tanto, su hija publicó una foto en la referida red social en la cual aparece la familia completa después de más de 8 meses. El comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides Torres, señaló que un total de 7 fallecidos y 107 detenidos es el resultado de las manifestaciones y hechos violentos ocurridos en el estado Barinas. Para este momento tenemos, la lamentable cifra de 7 ciudadanos jóvenes venezolanos que han fallecido a consecuencia del uso de armas de fuego y que producto de estos hechos violentos que se suscitaron acá, cayeron en manos de estas delincuentes. Quiero manifestar igualmente que tenemos hasta los momentos por la Guardia Nacional Bolivariana 107 detenidos por hechos atentatorios a la propiedad pública y a la propiedad privada. Benavides destacó que las principales vías de la región han sido despejadas y los comercios de expendios de alimentos han abierto de forma paulatina. 18 locales robados y 14 personas detenidas fue el saldo de los hechos de violencia registrados la noche del martes en el mercado periférico de La Llanada en Cumaná. Ayer como a las 10:50 más o menos fue víctima del vandalismo, no sé si decirle vandalismo, delincuencia, no sé qué decir. Son 31 años de trabajo que lo perdí todo. Lo dejé bien cuando me fui ayer y hoy lo conseguí todo violentado. Se llevaron toda la confitería que tenía y se llevaron allá el otro negocio que vendo maíz, estas cosas, también se llevaron todo. En este mercadito la comida es muy poca. Lo que se llevaron más que todo fue equipos de útiles nada más, porque bandeja, peso, reverbero, olla, utensilios que uno tiene de trabajo nada más. De acuerdo al balance realizado, hasta la oficina de administración del mercadito fue violentada y robada por sujetos armados. Bueno, le pedimos ahí a las autoridades que nos refuercen que refuercen el mercado, porque ahorita tenemos un solo funcionario dentro de las instalaciones y la gente tiene miedo, pues tiene temor de que vuelva a pasar lo que pasó anoche. Los comerciantes afectados llamaron la atención de las autoridades competentes para incrementar las acciones de seguridad en la zona. Desde Cumaná, Estado Sucre, Mayber Márquez, Televen. 24 personas fueron detenidas en Anzoátegui mientras cometían robos masivos en la zona norte de la entidad. El gobernador Nelson Moreno informó que tienen identificados los lugares y residencias donde se encuentran los artículos robados de los comercios. Fueron capturados otras personas en algunas veredas cuando pretendían de la misma manera colocar barricadas para intentar saquear o quemar establecimientos comerciales. Querían o han querido, a través de la derecha, a través de los violentos, fomentar desorden en el estado de Anzoátegui, y nuestros organismos de seguridad mantienen la vigilancia. Por su parte, la Mesa de la Unidad rechazó los hechos vandálicos. Pidió a sus simpatizantes a mantenerse en el marco constitucional. Así que, cuidado con caer en la trampa de la anarquía. La convocatoria de la Mesa de la Unidad siempre está en el marco del civismo, en el marco de la civilidad, en el marco de lo que establece la Carta Magna. Nosotros seguimos en la calle hasta que el mar se seque. Además, las cámaras de comercio junto a la Gobernación y la Alcaldía de Barcelona
desplegaron un plan de ayuda y recuperación de los locales comerciales que fueron víctimas de hechos vandálicos para la reactivación de actividades. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Fede Cámaras Zulia advirtió que el vandalismo contra el sector comercio y servicios afecta las mermadas ventas en la región. Este 2017 solo existe el 25% de las empresas que estaban en 1999. La situación empeora cuando no hay seguridad personal ni jurídica para emprender. Desde que iniciaron las protestas en abril, se contabilizan al menos 20 locales comerciales vandalizados. Solamente con recorrer las calles de Maracaibo, del estado Zulia y de Venezuela, podemos ver que ya el sector empresarial, el sector comercio, cualquier nivel de emprendimiento está cerrando porque no tiene clientes. En el país se vende la carne más barata del continente, dicen los ganaderos. El problema es que la distorsión económica ocasiona que hoy día el sueldo mínimo mensual no alcance ni para comer una semana. Sueldos de miseria que no permiten que una madre lleve hoy en día un vaso de leche a sus hijos. Los empresarios piden a las autoridades garantías debido a que cuando ocurren muchos de los actos vandálicos, organismos policiales o militares no están ahí para evitarlos. Desde el estado Zulia, el interior y Telever. Alumnos y familiares denunciaron trato cruel contra los estudiantes y trabajadores detenidos por los cuerpos de seguridad durante los hechos de violencia registrados en el núcleo de Sucre de la Universidad de Oriente la semana pasada. Un mes de protesta tenemos un mes de protesta, empezamos por el compañero Jesús Arcias, que lo detuvieron. Luego, con las protestas frecuentes en la universidad para la liberación de nuestros estudiantes, cayeron detenidos nuevamente 6 estudiantes más o menos, entre ellos está la estudiante Baluz Martínez Suárez, quien ha sido torturada por los efectivos de seguridad. Ella fue quemada, hay evidencia, por ahí hay unas fotos en las redes que mi hija está toda quemada en el cuello, ella bota sangre. Yo lo que pido es justicia para mi hija y para todos los estudiantes que están ahí detenidos injustamente. La representación estudiantil también rechazó los daños causados a las instalaciones universitarias. Y repudiamos los destrozos que han hecho a nuestra escuela, ¿no? Donde entraron colectivos armados y nos dañaron nuestras instalaciones, lo poco o mucho que nos ha costado con mucho esfuerzo conseguir, ¿no? Entonces nos quemaron nuestras gramas, nos dañaron las ventanas, nos dañaron el alumbrado, que con mucho esfuerzo nos echaron tiros. Nosotros no lo podemos permitir. Han destrozado la Petroaula, han acabado con la autonomía universitaria, han golpeado a nuestros compañeros y nosotros decimos al movimiento estudiantil que no lo vamos a permitir. Los estudiantes advirtieron que continuarán las acciones de protesta de carácter pacífica y llamaron la atención de las autoridades de Canales, pues exigen un pronunciamiento en contra de la violencia. Desde Cumaná, estado Sucre, Mayber Márquez, Televen. Una bala perdida le quitó la vida a un hombre de 66 años dentro de su casa en la entrada del barrio San Andrés en el Valle, municipio Libertador de Caracas. Una barricada provocó el enfrentamiento. Íñigo Jesús Leiva, de 66 años, tenía una casa de 2 plantas, vivía en la de arriba y trabajaba en su bodega en la parte de abajo. La noche de este lunes, los vecinos manifestaban y al llegar a la policía, sucedieron los hechos. En frente del negocio, iban a poner una barricada con caucho para hacer unas manifestaciones. Él cerró su negocio y se fue hacia el segundo piso, a su casa pues. Llegó la policía, dispersó la manifestación, la broma, y él está arriba sentado. Y los policías se pusieron frente al negocio local. Entonces cuando se pusieron ahí, parece que hubo un enfrentamiento y llegó una bala perdida, le pasó por el costado izquierdo y le salió en el costado derecho con supuestamente una bala de fusil. Los familiares exigen que se identifique quién disparó el proyectil que le quitó la vida. Denunciaron además una subida cuesta arriba, el conseguir algún requisito para retirar el cadáver de la morgue. Yo ando desde ayer dando vueltas para un permiso, que el permiso del registro, me mandaron de coche. Me mandaron para Coche, en Coche no me lo dieron, me mandaron para el Valle, tampoco, del Valle me mandaron para San Agustín, San Agustín me mandaron para acá, de acá me están mandando para Antímano, pero entonces ahorita como me vieron hablando con la rueda de prensa, me llamaron. El caso está siendo investigado por el CICPC y el Ministerio Público. Margarita Toledo, Televen.
Momento de otra pausa en la emisión estelar de El Noticiero. Al regreso, más información. Se necesita salbutamol y budesonida de 50 miligramos, inhalador. Contacto 0424-137-9060. Gracias. La Mesa de la Unidad Democrática hizo un llamado a los venezolanos a movilizarse el día viernes hasta los cuarteles de la Guardia Nacional Bolivariana, en el contexto de la denominada Marcha de los Libertadores. El día viernes vamos a enviarle un mensaje a todos los cuarteles a nivel nacional, particularmente en Caracas, será hacia los próceres, para de esa manera expresar la posición del pueblo de Venezuela hacia las Fuerzas Armadas. El viernes será la marcha del artículo 328 de la Constitución, la marcha de los libertadores. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional expresó que, a su juicio, la realización de la Asamblea Nacional Constituyente y sus bases comiciales representan la disolución definitiva de la República. Este miércoles fue instalada en la sede del Ministerio de Finanzas la Comisión para la Asamblea Nacional Constituyente Económica. Esta actividad estuvo encabezada por el vicepresidente para el área económica, Ramón Lobo, quien destacó la presencia de empresarios venezolanos y les solicitó sus aportes en materia económica para la Asamblea Nacional Constituyente. El mecanismo o el método de trabajo que vamos a establecer un poco para también nosotros empaparnos y podamos ser portavoces, porque la derecha en su campaña incesante siempre busca distorsionar los planteamientos que nosotros impulsamos. Y ahorita no solamente buscan distorsionar, sino que realmente está en una situación de desconocimiento del marco legal, de acciones desestabilizadoras, de acciones tendientes a mantener en incertidumbre a la población venezolana con la intención de evitar precisamente la producción, la distribución, la comercialización de los bienes y los productos que requiere nuestra población. Nosotros nos corresponde avanzar, hacer gobierno, involucrarnos en todo este tema constituyente. Como representante de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, estuvo presente en la instalación de la Comisión para la Constituyente Económica, Elvis Amoroso. Cristel Chopite, Televen. Reformar la Constitución no es la salida a la crisis. Quienes se presentan como alternativa a la polarización afirman que basta con aplicar la actual Carta Magna. Rechazamos, en primer lugar, la acción represiva del Estado, la violación masiva, sistemática, incluso selectiva de los derechos humanos que estamos viviendo. Pero también rechazamos la violencia callejera inútil que no nos lleva a ninguna parte. Pero también, por cierto, la violencia social, porque también es violencia la falta de comida, la falta de medicamentos, el caos de los servicios públicos, la inseguridad. Y después, para defender la Constitución, porque violar la Constitución es sencillamente pretender llevarnos a la barbarie. Aseguran que para cambiar la Constitución incluso debe respetarse las reglas del juego que están en la propia Constitución. Y en esa definición de Estado está, por ejemplo, los poderes que deben tener autonomía, deben actuar con autonomía. Alguien puede decir, bueno, pero tienen su corazoncito quienes integran o quienes dirigen los poderes. Eso es verdad. Lo que sí es inadmisible es que, producto de las perspectivas y las visiones que yo tenga en el mundo, viole los aspectos fundamentales que me obliga la Constitución desde la institucionalidad que yo o fulanito o X representa. En los próximos días se realizará una reunión general en la que participarán diversos factores para conseguir puntos de acuerdo que no permitan que la situación país escape de las manos en vísperas de una salida con paz. Margarita Toledo, Televen. El exgobernador de Monagas, Luis Eduardo Martínez, en compañía de partidarios de Acción Democrática, rechazó la convocatoria de elecciones anunciada por el Consejo Nacional Electoral. Yo estoy convencido de que la constituyente no debe realizarse en abierta violación con lo que establece la propia Constitución, con principios elementales de democracia. Que la constituyente, tal como se está planteado, negando la universalidad del voto,
es un paso previo a la dictadura. El ex gobernador de Monagas, Luis Eduardo Martínez, señaló que rechaza los actos de violencia registrados en el país y que seguirán en la calle protestando, como lo establece la Constitución, de manera pacífica y alzando su voz hasta que el gobierno nacional salga del poder. Nosotros, lo hemos señalado y lo ratifico aquí, no creemos en la violencia como forma de lucha, no creemos en poner en riesgo a nuestros muchos militantes, dirigentes y seguidores. Lo que sí creemos en la necesidad de seguir avanzando en paz, en una lucha en paz cívica, para que Venezuela y el mundo entienda que este régimen debe salir. Vamos a seguir en las calles, vamos a estar en las calles, vamos a adelantar todo lo que sea necesario en ese marco que la Constitución establece para que el gobierno comprenda que ya no tiene opción. Tienen que irse porque han cerrado todas las puertas a una salida posible en la cual los venezolanos vean un futuro mejor. Dirigentes de Acción Democrática rechazaron la convocatoria del CNE para la celebración de los próximos comicios electorales de gobernadores, diputados regionales y Asamblea Nacional Constituyente. De acuerdo a juicio del ex gobernador del estado Monagas, Luis Eduardo Martínez, esta es totalmente inconstitucional, ya que no solucionaría la crisis política, económica y social que atraviesa el país. Desde el estado Monagas, Elin Yosimar Urbina, Televen. El Papa Francisco recibió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Vaticano. En breve, las notas internacionales. Se requiere albúmina humana. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número telefónico 0424-552-2707 o al 0424-527-1093. Gracias. El nuevo presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se comprometió este miércoles en su primer discurso como gobernante con la unidad de su nación dentro del respeto a la diversidad y en la lucha contra la desigualdad en el país. Aseguró que mantendrá la dolarización. Moreno abogó por una mayor austeridad en el gobierno y mayor productividad como vía para resolver los problemas económicos y anunció una batalla frontal contra la corrupción. Sin embargo, dijo que no ofrecerá los informes semanales de gestión que durante una década ofreció su antecesor, Rafael Correa. El Papa Francisco recibió hoy por primera vez de manera oficial al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario estadounidense, acompañado de su esposa Melania, fue escoltado por personal de seguridad del Papa y la Guardia Suiza a los apartamentos pontificios, donde mantuvieron en principio unos minutos de conversación informal frente a diversos periodistas y fotógrafos. Posteriormente se llevó a cabo una conversación en estricta privacidad. 18 personas murieron, 6 resultaron heridas y otras 5 están desaparecidas luego de que un autobús repleto de peregrinos cayera por un precipicio en una área montañosa en el norte de la India. En el autobús viajaban unos 30 pasajeros cuando perdió una de sus ruedas delanteras, la que provocó la colisión. Un grupo de personas que manifestaban para exigir la renuncia del presidente de Brasil, Michel Temer, incendió la sede del Ministerio de Agricultura en Brasilia y causó daños en otros edificios de la capital. La manifestación fue convocada por los movimientos Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo, junto a varias centrales sindicales. Estimaron que el número de asistentes superó las 100.000 personas. Sin embargo, el presidente Temer ha dicho que no renunciará. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, decretó este martes la ley marcial en la región de Mindanao, tras registrarse una ola de incendios y secuestros perpetrados por un grupo terrorista vinculado al Estado Islámico. El polémico jefe de Estado acortó su visita a Rusia para regresar a Filipinas a imponer la ley, luego que el grupo Maute se rebelara ante una operación militar realizada en la ciudad de Marawi para capturar a Isnilon Hapilon, líder de otra banda terrorista de la región, Abu Sayyaf. Y en la próxima parte, lo actual.
Feliz noche Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tuit a nuestras cuentas, @loactual, Instagram, @loactual_tv y por supuesto mi cuenta @DeborahMenicucci. Vamos a comenzar las informaciones a través de una cápsula informativa. Adelante. Comenzamos las informaciones con Ariana Grande. Se dio a conocer que la madre de la cantante ayudó a unas fanáticas durante el atentado del pasado lunes en Manchester. Según TMZ, Joan Grande refugió a algunas víctimas en el camerino de su hija, quienes esperaron para poder salir luego del hecho junto al equipo de seguridad. La explosión se produjo cuando finalizó el show, al que asistieron aproximadamente 20.000 personas y que dejó un saldo de 22 personas fallecidas y 59 heridos. Y seguimos hablando de Ariana Grande, y es que el portal Daily Mail dio a conocer que la cantante ya se encuentra en Estados Unidos luego del trágico suceso durante su concierto en Manchester. La artista fue fotografiada por primera vez luego del ataque y en las imágenes podemos ver que se encuentra aún afectada por lo sucedido. Al llegar fue recibida por su novio Mac Miller, quien la esperaba en la pista. En un principio, se había rumorado que Ariana había recibido una ayuda de Taylor Swift, quien supuestamente le había prestado uno de sus aviones. Pero según TMZ, el avión que utilizó para trasladarse es el de la empresa que se hace cargo de los gastos de la gira. Por su parte, salió a la luz pública que el sospechoso del atentado lleva por nombre Salma Abedi, hijo de refugiados sirios. Residía en Manchester y usó tuercas, tornillos y clavos en la bomba para causar mayor daño. Cambiamos de tema y les comentamos que Marjorie de Sousa ganó la custodia de su hijo Matías Gregorio. El programa Primer Impacto tuvo acceso a la sentencia del juez de la Ciudad de México, en la que indica que Julián Gil tendrá que pagar el 20% de su sueldo para la manutención de su hijo y no podrá verlo más de 1 hora un día a la semana. Además, el juez prohibió al actor mostrar o publicar fotografías del bebé en sus redes sociales y en caso de violar esta decisión, deberá pagar una multa por cada publicación. Por su parte, Gil apelará a la sentencia para pasar más tiempo con su hijo. Seguimos con Cristian Castro, quien contrajo matrimonio con su novia Carol Victoria Urban. La pareja decidió realizar la ceremonia de manera secreta en una hacienda en Yucatán, México, la tarde de este martes, según informó el diario El Universal de ese país, acotando que estuvieron acompañados por sus padres y familiares más cercanos en el evento que se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad. Recordemos que a principio de este mes el intérprete le realizó la petición en medio de uno de sus conciertos, donde además le agradeció todo su amor y el cambio que hará en él. Castro estuvo casado anteriormente con Valeria Bo y Valeria Lieberman. Y hablando de música, anoche fue la final de The Voice, donde Luis Fonsi y Daddy Yankee interpretaron el pegajoso tema Despacito. Los boricuas interpretaron el tema de la versión remix junto a uno de los participantes, Mark Isaía. Sin duda, el tema Despacito sigue siendo tendencia en el ámbito mundial. Continuamos con las noticias musicales, y es que Tomás de Latin Boy regresó arrasando en las emisoras radiales con su tema Piel Morena junto a Giancarlos Canela. El tema se encuentra en las principales carteleras del National Report en excelentes posiciones. En el número 8 en el Top 100, en la cuarta posición en el Top 10 urbano y en el número 5 del Top 20 en Caracas, de la mano de Universal Music y D2 Music International. Tomás de Latin Boy sigue cosechando éxitos y, como siempre, dejando el nombre de nuestro país bien en alto. Y para finalizar, Rihanna y Lupita Nyong'o protagonizarán una película para Netflix. Las artistas encabezarán el elenco del film Película de Amigos, dirigida por la misma realizadora de la exitosa cinta Selma, mientras que Issa Rae se encuentra en conversaciones para realizar el guión. La idea de trabajar en conjunto comenzó hace 3 años, cuando la actriz y la cantante aparecieron juntas en el desfile de una reconocida marca, y el público en redes sociales aclamaron la posibilidad de unirse a un nuevo proyecto, el cual ya está tomando forma. Se espera que la película sea estrenada en el año 2018. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones del mundo del entretenimiento. El pase es con los anclas del noticiero. Amigos, a esta hora nos vamos. Tengan todos ustedes buenas noches. Buenas noches.